nos visita para presentarnos dos de sus novelas que han sido traducidas en español. Una de ellas es La guía del caballero para el vicio y la virtud y La guía de la dama para las enaguas y la piratería. Así que le damos la bienvenida a Mackenzi, le agradecemos muchísimo por venir aquí. En segundo lugar, tenemos un invitado de honor muy especial que es Bruce Williamson. Él es el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia. Y gracias a la Embajada es que este evento ha sido posible. Le agradecemos por creer en nosotros y por creer en la literatura juvenil, ¿no? Para hacer posible que autores como Mackenzi puedan venir a Bolivia. Entonces, muchísimas gracias, Luis. Bienvenido. Y les presento también en la tercera a Talia Suárez. Ella es booktuber boliviana y es una colaboradora del Feria Cultura que nos va a acompañar hoy día también. Gracias. Y bueno, muchas gracias nuevamente a ustedes. Vamos a comenzar con unas palabras de Bruce para todo el público, así que les damos la bienvenida nuevamente. Primero, antes de que nada, me gustaría felicitar a todos los bolivianos en la sala por el 194 aniversario de la independencia de Bolivia. Felicitaciones. Porque también me gustaría felicitar a la gente de la Feria Internacional del Libro. Realmente este evento es uno de los eventos más importantes en la historia cultural del país. Entonces, siempre es un evento importante y este evento de este año no es una excepción. Pocas palabras. Mi trabajo como diplomático, realmente, lo que nosotros tenemos que hacer en la embajada es de construir puentes entre pueblos, puentes entre el pueblo boliviano y puentes entre el pueblo latinoamericano. La idea es que la gente pueda entenderse más, mejor, a través de la cultura, a través de la música, a través de la arte, y la educación, a través de la literatura. Realmente, la literatura es un lenguaje común de entendimiento entre ambos países. Acerca un poco palabras acerca de la feria. En la otra sala, realmente tenemos una grande lona. Es muy grande. La lona dentro del edificio. La lona está allá, porque realmente este año, de 2019, en el 50 años, We have a huge moon over there. Let me refer to you for a moment. This is an effort of the United States of Force, but also it is an achievement of the entire humanity. This represents that anything is possible. This achievement represents the idea that when we get together as human beings, is supported by our common knowledge, science, and art, where we can achieve fantastic things. Mackenzi. And now I'd like to refer to our Mackenzi. guest, Mackenzi. Realmente es una escritora dominicana. He's a writer, as you know, de la embajada and femenina she is feria. Entonces, es por yes, eso we have invited que Mackenzi our participation in ella this escribió year. She studied, dos libros muy importantes. she has La written guía del several caballero para el vicio y la virtud. fantastic books. Two of them are in Spanish. The Something Like a Gentleman. Yeah, La guía de la dama para los enanos y la piratería, que votó el libro 3. No tiene el número 2 y el número 1. but in your second book, actually, it's ambiguous. It's amazing. And the first book actually was in the bestsellers list of the New York Times. Without further ado, I want you to enjoy this event. Muchas gracias nuevamente por las palabras. Ahora
ahora voy a presentarles a Talia, que nos va a hablar brevemente sobre la experiencia de una lectora y de una lectora en los libros de Mackenzi. Gracias, Mayrit. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos los asistentes. De verdad estoy muy emocionada y muy agradecida con Librerías Lectura, que ha traído una autora juvenil este año a la feria, con la Embajada de los Estados Unidos, que ha hecho posible también la venida de esta autora, y pues obviamente con la Cámara Departamental del Libro, que pues nos ha cedido este espacio, ¿no? Para mí es de verdad un honor estar aquí sentada. Yo hace 4 años he empezado un canal con, ¿qué?, 3 visitas, mi mamá, mis 2 primos, o sea, nadie más, y hoy en día ya tengo más de 5,000 suscriptores. Tengo el honor de sentarme al lado de Mackenzi ahora, ¿no?, de una autora como es Mackenzi, o sea, de verdad, para mí es, de verdad, estoy muy agradecida con ustedes, con la embajada. Gracias por pensar en los jóvenes. Yo siempre he tenido ese problema de que hay millones de actividades para niños, hay millones de actividades para adultos, pero a veces se olvidan de los jóvenes, los que estamos pues entre medio. Así que estoy muy feliz que este año hayan pensado también en nosotros, porque el año pasado ya también han pensado en nosotros y este año de nuevo, así que muchas gracias. Nosotros incentivamos eso, o sea, intentamos que la literatura juvenil también sea considerada, ¿no? Porque a veces se la deja de lado, lamentablemente. Así que de verdad, bueno, aquí termino los agradecimientos. Bueno, igual si quieren buscarme en YouTube, me pueden buscar como BookTube Bolivia, ahí aparecemos mi canal y de varias chicas de Bolivia, ¿no? He tenido el placer de poder leer los 2 libros de Mackenzi. Mackenzi les va a explicar el resumen básicamente de sus libros, pero yo puedo decir que me han gustado mucho. Es victoriano, es de aquellas épocas, pero mezcla pues cosas bien interesantes como ser, no sé, el racismo, como ser las relaciones gay, ¿no? O sea que en esa época era impensable, esas personas eran colgadas por tener esas inclinaciones, ¿no? Entonces es bonito tener en nuestra literatura juvenil ese tipo de historias que te hablen del pasado, que te puedas identificar, o sea, que puedas realmente ver lo que era en el pasado, pero ver los problemas de la actualidad, es decir, no problemas, sino las situaciones de la actualidad, que son pues esto de que la comunidad LGBT se hace presente aquí. Así que bueno, eso es básicamente lo que yo quería aportar a esta charla. También tengo algunas preguntas para Mackenzi, pero eso más adelante, así que yo cedo la palabra. Muchas gracias, Talia. Ahora sí, quiero ceder la palabra a nuestra invitada de honor y les pido un fuertísimo aplauso para Mackenzi. Hi everyone. Hola a todos. I'm Mackenzi. This is Jose who's going to translate for Soy me. Mackenzi y aquí está José que me va a ayudar a interpretar para ustedes. I foolishly thought I would speak more Spanish than I actually do when I arrived here. Me encantaría poder hablar más español de lo que puedo para poder conversar directamente con ustedes. So Jose has been taking care of me for the last 7 days and making Los sure. últimos 7 días José ha estado encargándose de esta labor. I'm still not good at it. Jose's been making sure I understand everything. Así que él se asegura de que yo entienda todo. And I would love for you to clap for him because he's been doing a Y le great vamos a dar un job. aplauso, por favor. I also want to say I'm sorry to anyone who has come to my previous events here in Bolivia. Y también quiero disculparles si alguno de ustedes ha estado ya presente en algún evento que he dado en Bolivia. Because I don't have many stories, and so I'm just going to tell the same ones tonight. Porque no tengo muchas historias, así que lo que voy a hacer es repetir lo que yo les he estado diciendo en días anteriores. So the embassy people who have been with me for this whole trip are going to start reciting them along with me Así que halfway algunos through. que ya han estado acá, tal vez de memoria van a poder recitar lo que les voy a contar ahora. So as a writer, one of the questions you get the most often, or one of the questions I get the most often from people is, where do you get your ideas from? Como autora, una de las preguntas que más frecuentemente me hacen es ¿de dónde saco las ideas para escribir? And I think my answer is often very disappointing because my answer is lots of places. Y creo que mi respuesta es decepcionante
para mucha gente porque la respuesta es obtengo inspiración de muchos lugares. I really don't have sort of a clean-cut, easy answer to where I get my ideas from. No tengo una respuesta clara y prístina para decirles de aquí obtengo mi inspiración. I feel like everywhere I go, everything I do, I pick up little bits of inspiration or stories or people or various things that I carry with me and I file away in my brain. A donde quiera que voy recibo inspiración de personas, de hechos, circunstancias que entran a mi cerebro y se vuelven parte de mí. And then every once in a while, one of these things will magnetize and it will draw a bunch of the other things to it. Y algunas veces, algunos de esos elementos se convierten en una especie de imán que atrae otras cosas similares. And then that will turn into a story, which I will then write. Y luego eso se convierte en una historia que luego paso a escribir. And then revise until it no longer looks like that original idea Y anymore. luego me pongo a revisar hasta que ya no se parece en nada a la historia original que escribí al principio. But I was with one of my editors earlier this month, and instead of asking me where you get your ideas, she phrased the question, where do you usually start your stories? Hablando con mi editora a principios de mes, estábamos hablando sobre la pregunta de dónde obtengo mi inspiración y la cambiamos un poquito para responder esta otra pregunta, ¿cómo comienzo el trabajo de escribir? And in spite of the fact that I'm currently working on science fiction novels for Marvel, the answer is almost always I start my stories with history. Y aunque sobre todo ahora estoy escribiendo mucha ficción, siempre comienzo mi trabajo remitiéndome a la historia. I loved history before I loved books. Antes de que me gustaran los libros, yo amaba la historia. I was a kid who didn't like books very much. Please keep that a secret from the book fair. Les voy a contar un secreto que no le deben decir a los organizadores de la feria. Jamás se me había ocurrido escribir libros cuando era más joven. I'm afraid they'll throw me out. Probablemente me botarían de este lugar si ellos descubren que a mí no me gustaba escribir. But I realize now that I actually did really love books, but I just didn't love the books I was being given because I wasn't a very good reader and I was being given books that were way beyond my reading comprehension level. O mejor dicho, eran libros que no me gustaban leer. Lo que pasaba es que casi me obligaban a leer libros que no me gustaban, que estaban mucho más allá de mi comprensión y de mi capacidad de asimilar. So I just decided I didn't like books. Así que yo tempranamente decidí que no me gustaban los libros. But what I've always really loved was history. I've always loved studying the stories of history and the events, and I love seeing how something can happen, and then 200 years later, we're still seeing the repercussions of it in various places. Pero la historia me fascinaba, sobre todo cuando hay un evento aislado y pequeño que parece sin importancia, pero 200 años después ese mismo hecho tiene unas repercusiones impresionantes. But early on in studying history, when I was still reading it just as a hobby and not thinking about my career or anything like that, I became very curious about what stories I was reading in history were about men doing things. Pero cuando me ponía a disfrutar de la lectura histórica y leía mucha historia, aún antes de pensar en escribir, me preguntaba por qué la historia contenía principalmente hechos cuyos protagonistas eran hombres. I wanted to know where the women were, and I wanted to know where the women were outside of things like reproductive issues and women's suffrage. I wanted to see women in history who were doing math and science and art, and for whom being a woman was just one facet of their identity rather than the defining element of their lives. Quería saber dónde estaban aquellas mujeres, yendo más allá de los derechos reproductivos, del tema del sufragio, dónde estaban las mujeres que estaban en las matemáticas, en la ciencia, participando en otras áreas de las cuales no se conocía. So I started to look for these stories. I started to very actively seek them out. Así que muy activamente me propuse encontrar esas mujeres en la historia. And I soon discovered that there are thousands and thousands and thousands of them throughout history. Y fue sorprendente constatar que hay miles y miles y miles de estas mujeres en la historia. And that women who were feminists, who were demanding equality, who were demanding better treatment, but also women
women who were doing great things in various fields were the rule and not the exception throughout history. Y me di cuenta que había grandes mujeres que habían sido en un sentido feministas y que estaban buscando reivindicaciones, que estaban luchando por cosas y causas, pero había muchas otras mujeres haciendo cosas increíbles en otras áreas y me di cuenta que esa era la norma, no era la excepción. I found stories of women who were activists, like, I hope I say this right, Azucena Villafort. Por ejemplo, Azucena Villafort, encontré que había mujeres activistas como ella. Who, if you don't know, she was a woman in Argentina who, during the military dictatorship there, led protests of women, specifically of mothers whose children had been disappeared by the military regime. Durante la dictadura militar argentina, ella estaba liderando grupos de mujeres, especialmente de madres cuyos hijos habían desaparecido durante la dictadura. And I found stories of women in science, like the woman Alice Ball, who was a 25-year-old black woman when she discovered the only known cure for leprosy. Y me puse a encontrar, por ejemplo, encontré a esta muchacha afroamericana de 25 años, Alice Ball, que fue la primera persona que encontró una explicación viable para entender cómo se transmitía la lepra. I haven't told these stories before. I'm making sure Jose is paying attention. Estaba en una trampa para ver si José me estaba prestando atención. I also found stories of women who were just plain awesome and whose lives would make really, really great action movies, and I don't know why they don't have movies made about them. Entonces había una gran cantidad de mujeres que hacían cosas impresionantes en el área de la acción, de la actividad, y me preguntaba, ¿por qué no hay más películas de acción mostrando lo que esas mujeres fantásticas hacían? Women like Kurulan. Kurulan es el nombre de una de esas mujeres. She was a Mongolian princess who was an undefeated wrestling champion, and when it came time for her to get married, she said, I will only marry a man who can defeat me in wrestling, and if you go. I get too excited. No emociono mucho. Era una princesa mongola que era la campeona de lucha y él ya tomó la decisión y dijo, me voy a casar con aquella persona que me venza en la lucha. So if they win, she would marry them, and if she won, they had to give her 100 horses. Así que el trato era, si tú me ganas, me caso contigo, pero si yo te gano, tú me traes 100 caballos. And soon after, she had 10,000 horses and no husband. Así que muy pronto ella tenía 10,000 caballos y no tenía esposo. Or women like, I'm so sorry about this one, Mochizuki Chiyomi. I need to read that one. Right there. Eso es fácil. Mochizuki Chiyomi. Yeah. She was a widow during the samurai wars in Japan. Ella fue una viuda durante el periodo de las guerras entre samuráis en Japón. And so she did what was expected of widows, which is she set up a home for other widows, for orphan children who had been affected by these samurai wars, and did all this great good. She put back in the community. Así que ella hizo lo que se esperaba de una mujer en su condición de viuda. Organizó un hogar para otras viudas, para cuidar a los hijos que habían quedado huérfanos debido a la guerra entre samuráis. But secretly, this home she had set up for widows and orphans, she was using widows and orphans to be spies and assassins for the samurai house she was part of. Sin embargo, de manera secreta, ella estaba utilizando esta institución que creó para las viudas y huérfanos para entrenar a esta gente para que secretamente se convirtieran en espías que favorecerían a la casa de samuráis a la cual ella pertenecía. So once I found stories of women like this, I was very confused why I was not learning about them in my history Así que classes. cuando yo encontré esta evidencia de estas mujeres en la historia, me confundí mucho y pensé, ¿por qué no estoy leyendo historias de estas mujeres increíbles? When I went to university, I studied history, and I had a similar discovery and similar questions, except with members of the LGBTQ community in history. Y cuando entré a la universidad, me asaltaron las mismas preguntas y cuestionamientos cuando empecé a descubrir las mismas historias cuyos protagonistas eran miembros de la comunidad LGBT en la historia. So I grew up in a very, very conservative community where nobody talked about sexuality, nobody talked about the LGBTQ community. It didn't really exist. Me crié en una sociedad muy conservadora donde no se hablaba acerca de sexualidad ni temas relacionados con la comunidad LGBT. And when I went to university and I first started studying things and becoming more aware of LGBTQ rights and issues and people in my world, it was sort of presented to me as something that this started existing in the 90s.
in New York City, and it was sort of a modern idea to be a gay person. Y cuando entré a la universidad y empecé a estudiar mucho más, súbitamente me vino esa idea de que, esto es un movimiento moderno que empezó en los años 90 en New York City, en la ciudad de Nueva York, donde de repente vino una ola donde veía muy popular que una persona dijera soy gay. So I did the same thing I've done with women's history, and I started looking for stories of LGBTQ people. Hice con las mujeres, empecé a buscar en la historia evidencia de personas de la comunidad LGBTQ para encontrar si había esa evidencia histórica. And much like the women, I discovered tons of them, and I was so happy to discover that so many of them didn't end tragically, which before, if I had ever seen LGBT people in historical fiction or in historical narratives, they were always sad and they were always alone, or they got killed at some point. It's awful. Y para mi sorpresa encontré montones, una tonelada de información, y para mi gran sorpresa muchos de esos casos no terminaban trágicamente como normalmente terminan esas historias, esas relaciones con gente LGBT, historias en las cuales terminan muy mal, solos, solitarios, tristes, etc. No, era gente que había tenido éxito. Not only did I find stories of LGBTQ people who I'd never heard of before, like Anne Lister, who was a woman who had many affairs with many women across Yorkshire, England in the 1700s. Y encontré gente como esa señora Lister, que tuvo tantas relaciones con mujeres en Inglaterra en los años 1700. Or women like Ursula Nordstrom, who was the editor who is responsible for sort of our modern children's book industry in the United States, which has then trickled down to here. O Ursula Nordstrom, que fue la iniciadora de una larga tradición de libros infantiles que empezó a caer el panorama de Estados Unidos y que sentimos, cuyos efectos todavía sentimos hasta nuestros días acá. I also found out that a lot of people who I already knew about in history were members of the LGBTQ community, but nobody had ever told me that. Y luego descubrí que mucha gente a la que yo ya conocía y admiraba habían sido miembros de la comunidad LGBT y nunca me habían avisado que eso era así. And this is people like Frida Kahlo, who we all know and love very much. Frida Kahlo. Desde luego, ustedes conocen a Frida Kahlo y se ha escrito mucho de ella y la conocen. The English writer Virginia Woolf. Virginia Woolf, la escritora británica. King James I of England, who had many very open relationships with men in his court during his reign. La reina Jane I de Inglaterra, que durante su tiempo tuvo muchas relaciones. Hans Christian Andersen, who was the father of many of our modern fairy tales. Hans Christian Andersen, el padre moderno de los cuentos de hada modernos. Eleanor Roosevelt, who was the First Lady of the United States during World War II. Y Eleanor Roosevelt, que fue la primera dama de Estados Unidos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Her in particular made philanthropy, and nobody mentioned she was a lesbian. Y eso me influenció en particular porque había aprendido tanto de ella, de su labor de filantropía, de su activismo, pero nadie en ninguna parte me había mencionado que era lesbiana. So when I found these stories, both women and people in the LGBT community, they became very, very important to me for a variety of reasons. Por una variedad de razones de descubrir este tipo de ejemplos dentro de la comunidad LGBT, se convirtió en algo muy importante para mí. But the primary reason was, as a woman and as a member of the LGBT community, I had felt like I didn't have a history for a long time. ¿Por qué? Porque como mujer y como miembro de la comunidad LGBT, por mucho Something very powerful and very strengthening about knowing that you are not the first generation of your kind to exist in this world, and not only exist but to thrive in your work and in your art and your profession and your passion, and also to have a life with the people you love, is incredibly empowering and I think incredibly important, especially for young people today. Y eso es especialmente importante. No solamente te da fuerza, sino que te empodera saber que han habido personas como tú. Sobre todo es importante para jóvenes que están en esta situación, que descubren que han habido ejemplos empoderadores, fuertes, exitosos, que han estado ahí por siempre, que lo conocíamos. We talk a lot in the United States about diversity in children's literature and about representing many different people in children's literature. En Estados Unidos hablamos siempre de que la literatura infantil tiene que ser representativa y diversa y que todos los sectores deben estar representados en la literatura para niños.
And we talk about books as being both windows and mirrors for kids. Y decimos que los libros son tanto ventanas como espejos para los niños. Meaning that we want to tell stories that are windows, give kids the opportunity to look into lives and experiences that are nothing like their own, and then develop empathy for that character or that setting or that situation. Cuando decimos ventana, estamos diciendo tenemos que escribir historias a través de las cuales los niños puedan ver realidades que son totalmente diferentes de las propias, de manera que ellos puedan aceptar y tener empatía por esas otras realidades que no son propias. And then mirrors, meaning that we want to give kids characters that are like them so that they can see themselves as viable heroes and heroines of the literature and the stories that they're consuming. Y cuando decimos espejo, estamos diciendo que los chicos necesitan ver, quieren ver personas como ellos, personajes que nos reflejen, que puedan mostrar que hay héroes, heroínas viables, exitosos en las historias que están leyendo. And I think this is especially important in historical fiction because it is so essential not just to tell kids that they exist now and that they are heroes now. Esto es especialmente importante cuando hablamos de ficción histórica, porque es importante que la gente vea reflejados en esos libros héroes que podían ser contemporáneos en su realidad actual. But also that they have always existed, and people like them have always existed and come from a long, rich tradition of people like them who have been agents for great change in this world. Y además es importante para que descubran que siempre ha habido en la historia personas como ellos que han hecho contribuciones importantes y han podido cambiar la historia de manera significativa. I'm so glad that I have gotten to be able to tell some of these stories and that I have been able to be on the front lines of many of these conversations in children's literature and in historical fiction. Estoy tan agradecida y tan feliz de poder estar en la vanguardia de esta nueva conversación con la sociedad cuando estamos hablando de la literatura para jóvenes y niños. But I also hope that I'm the last generation of author that has to talk about my gay historical fiction. I hope that whoever comes after me just gets to talk about their historical fiction. Yo quisiera ser la última de mi generación de personas que tienen que hablar de esta realidad dentro de la ficción histórica de este tipo de temas. Quisiera que la persona que venga atrás ya no se preocupe por las mismas cosas que se preocupaban y que sea simplemente muy natural hablar de estas cosas en la nueva literatura. I hope we all take the time to not only learn these stories, but to tell these stories and to remember these names and to make sure that we are the last generation that has to seek these women and these people out in history, and that the next generation after us is raised with these stories as part of their cultural consciousness. Quiero ser parte de la última expresión de una generación que ha tenido que pasar el trabajo de ir a desenterrar, buscar ese tipo de historias. Quiero ver que la siguiente generación ya no tenga por qué ir a buscar esa información oculta, sino que sea lo más normal, abierto, natural tener esa información y que crezcan con ella en la actualidad. Now I'm going to tell you about my gay historical fiction. Así que ahora les voy a hablar acerca de mi trabajo como escritora de ficción histórica. So the first book in my series is this one, which is called The Gentleman's Guide to Vice and Virtue. El primer libro de serie es este que se llama La Guía del Caballero para la Virtud. It's cheating because it's also written on the back, so Jose can read the back. Está haciendo trampa porque el título está escrito también en la parte He has posterior. no idea what my book Porque is. no tiene idea de lo que se trata mi libro. Cada vez que lee comete errores cuando dice el título de mi libro. So The Gentleman's Guide is set in the 1700s in England, and it is set on a grand tour of Europe. Así que La Guía del Caballero ocurre en Europa en los años 1700 y tiene como escenario este gran viaje que es una institución de esa época. So the Grand Tour, if you don't know, was a phenomenon in the 1700s. Así que si no lo saben, la institución del gran viaje era algo que ocurría en los años 1700, del siglo XVIII, Where if you were a young, rich white man and you had this period of time between finishing your school and then you had to wait for your dad to die so that you could take over his estate. así que esta institución se aplicaba cuando tú eras un hombre blanco muy acaudalado que había terminado sus estudios y estaba esperando que tu papá se muriera para poder hacerte cargo de su fortuna.
often how you would fill that time is you would spend several years traveling all over Europe. Así que en este periodo intermedio, lo que normalmente sucedía es que tomabas mucho tiempo, a veces años, para viajar por toda Europa. And part of the purpose of this tour was for you to expand your cultural knowledge. Y parte del propósito de este viaje es que ampliaras tu conocimiento histórico de la realidad artística. You were supposed to learn languages and buy art and meet important political thinkers of the day. Podías comprar arte, aprender nuevos idiomas, conocer a figuras políticas importantes de la época. But the unspoken purpose of the Grand Tour was you were also supposed to maybe drink yourself sick a couple of nights and sleep with some people whose name you didn't know and get that out of your system so then you could come back to England and be an adult. Pero la otra razón no escrita entre líneas del gran viaje era que pudieras algunas veces embriagarte hasta morir o dormir con algunas personas cuyos nombres no conocías para sacarlo de su sistema de manera que pudieras volver a tu realidad normal en el futuro. So, the book is about a young man named Monty. El libro se trata de un joven de nombre Monty. He's about to embark on his grand tour of Europe. Está por empezar su viaje por Europa. He's really excited about the drink yourself sick part of it. Está encantado con la idea de poder embriagarse hasta morir alguna vez. He's also very excited to be traveling with his best friend Percy, who he's been in love with for many years. Y está muy feliz de poder embarcarse en este viaje con su mejor amigo Percy, del cual ha estado enamorado por muchos años. He's less excited to be traveling with his sister Felicity, who he thinks is kind of a bore. Y ni modo también tiene que viajar con su hermanita menor Felicity, a quien él considera una persona aburrida. And their tour has sort of just begun when Monty steals something. Y empieza el viaje y ni bien empezado, Monty roba algo. Which makes them, the three of them, the targets of sort of a manhunt across Europe in pursuit of a possibly magical item. Que los convierte en las piezas de una serie humana que ocurre en toda Europa para recuperar ese efecto, ese artículo que tiene potencialmente propiedades mágicas. It has a lot of adventure and a lot of romance and a lot of hijinks. Sorry, we have 15 minutes. Okay, that's great. That's all I need to know about my books. Sí, eso es todo lo que necesitan saber de mi libro. We're going to do some questions now. Y ahí vamos, pero ya que se nos acaba el tiempo, ahora vamos a tener tiempo para sus preguntas si están de acuerdo. I promise I was in my hotel room when I practiced it, but I forgot everything is twice because they also has to Les say it. prometo que practiqué mi presentación en mi hotel, pero me olvidé que cuando José interpreta todo se duplica el tiempo, así que debo terminar ahora, viene una presentación luego. ¿Pueden darle un aplauso fuerte a Mackenzi, por favor? Hemos cambiado de lugar y tenemos que terminar muy brevemente. Gracias por venir del otro salón acá. Vamos a hacer un paréntesis acá y terminamos aquí esta parte, pero tenemos como 15 minutos para preguntas de ustedes, que son lo más importante. Do you want to start with some of your questions? Oh, we'll share. Gracias a todos. Aprovechemos entonces de hacer un par de preguntas, unas 2 o 3 preguntas del público si alguien quiere. Y después vamos a hacer un sorteo de libros. Así que brevemente quiero saber quiénes no tienen tickets azules para que les repartamos. Levantan la mano. Y mientras tanto, ¿hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta a Mackenzi? Por favor, si se quiere poner de pie y paso el micrófono. Do you want to start with some of Talia's questions? Oh, no. Después. I'm sorry, it took up too much time. No, Les voy a pedir que sean muy breves con las preguntas, por favor. Voy a obviar las felicitaciones entonces. I was going to ¿War say es congratulations, una but- historia novelada o una novela histórica? ¿O ninguno de los So, dos? what is your book about? Is it history in the form of a novel, or is it a novel in the form of history? It's oh boy. Vaya, qué pregunta. It's both. Can it be both? Las dos cosas.
It's imagine people living in real scenarios. Es gente imaginaria que vive en un escenario real que ha existido. So there's some history and some lots of novel. Así que hay mucho de historia y mucho de novela. Ven por aquí. Oh no. Run. Run. Corre. Forrest. Muy buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Cuál es su mejor libro que ha escrito? ¿Y cuál es su libro más identificado? There's a book you cherish the most for any reason. Is Like there- my favorite book? Yeah, that you have written. Oh, right. Yes. A book I have written. What's your favorite child? Oh, Basically that. I was gonna say Frankenstein by Mary Shelley, but I didn't write that one. De acuerdo, cuando no estaba entendiendo bien, te iba a contestar, mi libro favorito de la vida es Frankenstein de Mary Shelley, pero tu pregunta es acerca de cuál es mi libro favorito que he escrito yo, ¿verdad? New libros. Okay. Probably Gentleman's Guide, because I wrote that book just for myself. And I wrote everything into that book that I love about adventure stories and all the characters that I feel like are always absent from historical fiction and adventure stories. Creo que sería la guía del caballero. ¿Por qué? Porque lo he escrito para mí. Lo he escrito para agradarme a mí, para tener un libro que a mí me encantaría leer con las aventuras que me gustan a mí, con el tipo de personajes que me agradan a mí, contando las cosas que me agradan. Vamos a hacer una última pregunta del canal de Italia, porque hay muchos seguidores que le han escrito. Con eso terminamos y arrancamos con el sorteo. No sé si sabían, pero Mackenzi también es una librera, tiene su propia librería, ¿no? Entonces me han preguntado que además de ser escritora, este rol de trabajar en una librería impacta de alguna manera en tu escritura. Yes, it has a huge impact. Sí, de hecho tiene un gran impacto. And I think the biggest part is it reminds me that I can look at my bookstore and see that there are hundreds of books in this bookstore and every one of them is different. Y creo que me ayuda a mí como autora para darme cuenta de que en la librería en la que trabajo hay cientos de libros diferentes y que el mío es uno entre muchos y tener cierto aprecio por ellos. But every one of those books has a reader and has somebody who wants to read that book. Y me ayuda a entender que cada uno de esos libros tiene un lector, siempre hay alguien que quiere. My own work, or like I'm not good enough, or enough people aren't reading my books. I can look at my bookstore and remember that somebody once ordered a dictionary of seagulls, and so somebody out there needs my books. Y bueno, cuando estoy un poquitito deprimida o triste, digo, no sé si mis libros van a tener acogida, puedo mirar alrededor y me doy cuenta que siempre hay un lector para cada libro, ya sea que sea, aunque sea un diccionario, hay gente que quiere leer ese libro. Gracias. Gracias. Only one? Yeah. I'm so sorry. Can we do something in the booth after? Can I answer some questions? A Italia, a la embajada americana, a Bruce Williamson y todo su equipo. Vamos a hacer el sorteo de 3 libros rápidamente y luego les voy a pedir que por favor bajen al pabellón amarillo de alta baja. Ahí van a poder hacer firmar los libros, sacarse fotos y hacerle quizás un par de preguntas más porque vamos a tener que desalojar este salón. Así que gracias y pasamos al sorteo. Okay. Before I go, also, because this is unscripted. Ahora fuera del libreto, antes de que procedamos. This is my last night in Bolivia, and I have had the most amazing time in your country, and I